En este video se dará una explicación sobre el trazado de una cuenca hidrológica y determinar los parámetros fisiográficos. Para esto, previamente se descargó mapas topográficas en INEGI, según sea la zona del proyecto. En nuestro caso, fue necesario descargar G14C35 desde A, B, C, D, E, F. Fueron en total 6 cartas topográficas, porque esto es lo que nos exige los datos del punto de análisis. Este proyecto se realizará en la plataforma de QGIS. Para esto, abrimos dicho programa para realizar el trabajo. Comenzamos abriendo un nuevo proyecto para luego agregar las cartas topográficas en formato SHIP, siendo las cartas del escurrimiento y de corrientes, que son los datos que necesitamos para nuestra cuenca. Después de agregar las cartas topográficas, damos la ubicación de zona de análisis, siendo esto el ITRF 92N14N. Posterior a esto, creamos una capa de formato SHIP denominado como punto de análisis y guardamos en una carpeta y luego ubicar un punto en cualquier parte de las capas activas en QGIS. Después, con las funciones del programa, editamos los datos del punto, agregando los datos reales de nuestro punto de análisis. Como siguiente paso, creamos una capa de formato SHIP denominando cuenca parteaguas, el cual corresponderá el trazado de la cuenca al momento de realizarlo. Comenzamos trazando el parteaguas de la cuenca desde el punto de análisis considerando lo visto en clase, siendo ortogonales los parteaguas con las curvas de nivel de la zona. Después, una vez trazado la cuenca, ajustaremos manualmente dejando completamente las líneas ortogonales como se explicó anteriormente. Cabe mencionar que el buen trazo de una cuenca es considerando o aprovechando todos los escurrimientos que pueden dirigirse al punto de análisis para determinar un buen cauce principal que puede existir dentro de la cuenca trazada. Posterior a esto, se verifica la tabla de atributos de la cuenca para determinar el área de la cuenca y el perímetro del mismo. Así determinaríamos dos de los primeros parámetros que se nos solicita en este proyecto.
Asimismo, creamos una capa para ubicar el centroide de la cuenca. Hacemos esto para determinar la elevación media de la cuenca, haciendo interpolación con las cotas que nos brindan las curvas de nivel. Para nuestro caso, obtenemos una elevación media de 2.697.82 metros sobre el nivel del mar. De esta manera, logramos determinar otra de los parámetros que nos pide determinar en este proyecto. Por otro lado, realizamos cortes de curvas de nivel exclusivamente las curvas que hay adentro de la cuenca, ya que al final necesitamos datos de ellos para cálculos posteriores como la pendiente de la cuenca, ya que depende tanto del desnivel en cada curva de nivel multiplicado por la longitud total de las curvas que hay dentro de la cuenca sobre la superficie, o sea, el área total de la cuenca. Por eso es de gran importancia que determinemos lo que son las longitudes de cada curva de nivel que hay dentro de nuestra cuenca. Tres punto 1416 por También se crea una capa para cortar los escurrimientos que hay dentro de la cuenca, porque también se necesitan datos que nos puede facilitar para dichos cálculos. Una de ellas también es la longitud total de los escurrimientos para poder determinar uno de los parámetros que se nos pide en este proyecto. Para los escurrimientos se verifica la tabla de atributos generando su longitud de cada tramo después de haber sido cortado por tramos. Asimismo, generar identificador de cauce y el orden de cauce para después sumar la longitud de cada uno de ellos y así determinar con mucha exactitud el cauce principal de la cuenca. Para esta cuenca, en sus escurrimientos, da un orden de 5, tomando en cuenta y considerando todo lo que se explicó en clase teórica en cómo se ordenan los cauces o cuál es el orden que debe cumplir para poder determinar de qué orden sea el escurrimiento.
Una vez determinado o generado las capas y datos en el QGIS, finalmente pudimos obtener los resultados de cada parámetro que nos piden determinar. En este caso, para este proyecto, la cuenca nos da una superficie de 105.050.84 kilómetros cuadrados y un perímetro de 48.53 kilómetros, una altura media de la cuenca de 2.697.822 metros sobre el nivel del mar. Asimismo, tenemos la pendiente de la cuenca, kilómetros sobre kilómetros, que es un equivalente de 0.0005.392 kilómetros sobre kilómetros.